En el video anterior se trabajó lo que fue la revisión por penetración o punzonamiento y platicábamos que se considera que aquí se genera un ángulo de 26.56 grados aproximadamente. Esto es un dato, digamos que, de pruebas de laboratorio que se han hecho y pues más o menos se ha determinado que ha sido este ángulo en el que se presentan, ¿verdad? Y por lo tanto decíamos que de aquí del borde de lo que sería nuestro dado o columna quedaban de medios y de medios. Entonces aquí tengo los tres ejemplos de zapatas aisladas que podemos tener, que es la de centro o central, la de borde o bien la de esquina. Entonces aquí hay que aclarar, obviamente aquí tenemos nuestros ejes de referencia, X, Y, las medidas BL, BL, BL. Entonces en la de centro, como en el ejemplo anterior, nosotros aquí teníamos, por ejemplo, de aquí a aquí nuestra distancia, que era prácticamente, habíamos dicho, si no mal recuerdo, CX, que era el dado en X, y de aquí a acá teníamos CY, que era el dado en Y. Entonces cuando calculábamos X, teníamos que era CX y tenemos de medios hacia la izquierda y de medios hacia la derecha, es decir, nos quedaba de medios más de medios. Es decir, que al final aquí podíamos decir de medios más de medios, nos quedaba que CX era más D. Y lo mismo pasaba con Y. Y era CY más D. Con la de borde es un poquito distinto porque aquí nada más tenemos de medios. Entonces, si yo calculo X, sería CX, que sería la dimensión del dado en X, que sería esta parte de aquí, CX más D medios. Y sin embargo, para Y, esto seguiría siendo CY más D, porque tendríamos D medios aquí y D medios acá. Con la de esquina, pues aquí queda D medios para ambos, entonces aquí sí X nos queda como CX, el dado en X, más D medios, y Y nos queda como CY, o el dado en Y, más D medios. Esto nada más para tener un poquito de coherencia y el porqué, ¿verdad? Pues ahora sí que de estas dimensiones. Entonces, ahora lo que sigue es el diseño por flexión. Diseño por flexión. Entonces, aquí vamos a ver primero nuestras dimensiones. Si no mal recuerdo, en B nos había quedado una dimensión de 1.4 metros y en L de 1.5 metros. Nuestro dado en X, es decir, este pedacito de aquí, CX, y nuestro dado en Y, CY, nos habían quedado de 0.5 metros y CY de 0.5 metros. Ahí está. Entonces, para este caso, nosotros vamos a calcular estas dimensiones, que aquí sería LX y sería LY. Entonces, hay que considerar que en este caso estamos trabajando una zapata de centro, ¿verdad? Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, LX, pues LX sería prácticamente la dimensión B menos el dado en X. ¿Sale? Entonces, al restar el dado en X, nos quedaríamos nada más con estas distancias, ¿no? Que sería la distancia de ambos bordes, pero sumados. Entonces, como sabemos que es una zapata de centro, pues podemos decir que esto lo vamos a dividir entre 2. Y lo mismo sucedería con LY, nada más que en lugar de B tendríamos L, CY, y todo esto entre 2. Entonces aquí nos tendría que quedar 1.4 menos 0.5 sobre 2, y aquí nos quedaría 1.5 menos 0.5 y todo esto entre 2. Respectivamente nos daría aquí 0.45 metros
y acá nos quedaría 0.5 metros. En la siguiente hoja vamos a ver este diagrama. Ahí está. Para entender un poco de cómo es el comportamiento de nuestra zapata. Ahí está más o menos. Ok, nosotros ya sabemos que aquí tenemos la carga, PU, ¿verdad? Que ya habíamos platicado, que es este, el factor de carga multiplicado por la carga puntual de servicio. Y nos daba de resultado RU, y RU habíamos dicho que era la carga última dividido entre B por L, que son las dimensiones prácticamente de nuestra zapata, o el área prácticamente. Entonces aquí, por el comportamiento que vamos a tener, nosotros podemos considerar esta parte de aquí, de lo que va a ser nuestra zapata, como si fuera una viga empotrada y que va a tener carga distribuida, obviamente está multiplicada hacia arriba. Pero hay que aclarar esto, ¿verdad? Nosotros cuando multiplicamos aquí, las unidades, lo voy a poner de otro color, nos queda en toneladas. Y cuando calculamos RU, esto nos queda en toneladas metro cuadrado. Entonces recordemos que la carga distribuida es toneladas sobre metro. ¿Cómo hacemos que esto cambie a toneladas sobre metro? Bueno, muy sencillo. Cuando trabajamos, por ejemplo, lo que es una zapata o una losa, nosotros consideramos un ancho unitario. Es decir, por ejemplo, si esta zapata, por ejemplo, aquí en esta medida es de 1.5, yo voy a considerar que solamente voy a estar diseñando 1 metro. ¿Sale? Esta franja, vamos a decir, esta franja de aquí así, es la que voy a diseñar, y lo demás se va a replicar en lo que resta de nuestro elemento, ¿no? Lo mismo sucede con B. Por ejemplo, yo puedo decir aquí voy a diseñar nada más a lo mejor 1 metro, y pues también, ¿no?, se tendría que considerar una franja de ancho unitario, que es como comúnmente se le denomina, de ancho unitario, y entonces eso es lo que yo voy a diseñar, y por lo tanto es lo que me salga se va a replicar en el resto del elemento, lo mismo que decíamos con esta dimensión de acá. Entonces nosotros al multiplicarlo por 1 metro, que va a ser nuestro ancho unitario, pues ya nos quedarían unidades de tonelada metro. Entonces ya tendríamos esto de aquí. Ahorita busco el valor de R1 y del ejercicio o del video anterior teníamos que era 13.33 y nos había quedado toneladas metro cuadrado. Multiplicado por el ancho unitario, pues se elimina y nos queda pues el mismo valor, pero ya en toneladas metro. Entonces, como estamos considerando que es una viga empotrada, pues aquí vamos a tener una reacción, ¿verdad?, en Y, que en lugar de ir hacia arriba, como estamos acostumbrados, va a ir hacia abajo para contrarrestar la carga o la fuerza que está regresando el suelo. Y un momento, en lugar de ir hacia la izquierda positivo, va a ir hacia la derecha de forma negativa. Por lo tanto, nuestro diagrama de cortante va a ser únicamente negativo y nuestro diagrama de momento va a ser positivo. Si nosotros recordamos por ahí las clases de estática o de resistencia de materiales, cuando teníamos una viga empotrada con la carga distribuida hacia abajo, pues nos quedaba esto así, un diagrama de cortante, perdón, aquí lo voy a poner así, positivo, y un diagrama de momento negativo. Entonces, pues suena lógico, ¿no? Si ahora la carga viene de abajo hacia arriba, pues ahora se invierten los diagramas, ¿verdad? Cortante negativo y momento positivo. Bueno, nada más era para dejar claro esto. Y entonces, si yo quiero calcular este punto de aquí, que va a ser, vamos a decir, el VU, y este punto de acá, que va a ser el momento U, o el momento último y el cortante último, pues muy sencillo. En este caso, si yo quiero calcular ese punto, sería RU por L. Nada más, no tenemos que hacerle nada más.
Con esto calculamos el cortante último. Y si yo quiero calcular MU, en este caso sería RU por L al cuadrado dividido entre 2. Entonces ya tendríamos el momento último y el cortante último. Nada más hay que aclarar aquí. Cuando nosotros tenemos un esfuerzo por cortante en los elementos, hay que recordar que ahí se forma un ángulo de 45 grados. Y entonces aquí en este punto es donde sucede el cortante efectivo, que lo vamos a denominar como VUE. Entonces si yo quiero calcular VUE, esto sería igual a prácticamente tener el VU menos el RU y multiplicado por D. ¿Por qué por D? Porque recordemos que como es un ángulo de 45 grados, aquí, a diferencia del cortante por penetración, la distancia también sería D, el ancho efectivo. Bien, una vez aclaradas las fórmulas, hay que recordar lo siguiente. Aquí tenemos dos dimensiones. Si nuestra zapata hubiera sido completamente cuadrada, es decir, que tanto B como L hubieran medido a lo mejor 1.5 y CX y CY hubieran medido también 0.5, que aquí sí se cumple, pues nos hubiera bastado con hacer una sola vez el cálculo. Pero como en esta ocasión tenemos dimensiones diferentes, tenemos que hacer dos veces la revisión. Una para la dimensión X, que va a ser con el X, y otra para la dimensión en Y. Entonces por acá vamos a poner para dirección X y por acá vamos a poner para dirección en Y. Entonces LX 0.45 y LY 0.5. 0.5 y aquí LX igual a 0.45. Nada más lo voy a poner de otro color. 45 metros. Y entonces vamos calculando. VU, por ejemplo. Tendríamos que VU sería RU, que sabemos que es 13.33, por LX, que es 0.45. MU nos quedarían para este caso de 13.33 por 0.45 al cuadrado entre 2. Y el VU efectivo sería el resultado que obtengamos de acá, menos 13.33 por D. Y recordemos que habíamos propuesto que H se incrementara a 20 centímetros o 0.2 metros. El recubrimiento era de 5 centímetros y por lo tanto D, 20 menos 5, nos quedaba de 0.15 metros. Entonces aquí sería 13.33 por 0.15. Ok, entonces de resultado nos quedaría 5.99 para VU o cortante último, el momento último de 1.35 y el cortante efectivo de 5.99 menos 13.33, recuerden que este valor es el de acá, por 0.15 y entonces nos daría 3.99 toneladas. Ok, ahora hay que hacer lo mismo con Y. Voy a poner pausa en el video para que igual puedan calcular ustedes mismos. Ok, entonces al sustituir obtenemos que VU para la dirección en Y, que aquí sería bueno quizás colocarlo así, VUY, MUY, VUE, Y. Y lo mismo con X, ¿verdad? Para no confundirnos. Bueno, nos da el primero de 6.6, el segundo de 1.66 y el tercero de 4.66. Entonces, vámonos a la siguiente hoja. Recordemos que habíamos propuesto que nuestro F'C, o la resistencia del concreto, fuera igual a 250 kilogramos centímetro cuadrado. Nuestro Fy, que va a ser la afluencia del acero, vamos a considerarlo de 4200, es decir, un acero grado 42.
kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, si nosotros tenemos un F'C de 250, nuestro F'C va a ser de 0.8 F'C, que nos daría, perdón, aquí es 0.85 F'C, es decir, 0.85 por 250, nos daría 212.5 kilogramos centímetro cuadrado. Y vamos a empezar con los cálculos, vamos a llamar preliminares. Entonces aquí tenemos las fórmulas. Recordemos que todo esto viene de la materia de concreto. Y tenemos primero el ρ mínimo, que es el porcentaje de acero mínimo de los que necesitamos en nuestro elemento para evitar el agrietamiento. Beta 1, que es la distancia que va a tener nuestro bloque de compresión, ahí, si recuerdan las clases de concreto. Y tenemos dos condiciones. Y el ρ máximo, pues es el porcentaje de acero máximo para no tener un elemento frágil, es decir, que prácticamente tengamos acero de más y nuestro elemento sea un elemento que falle por fragilidad y no por ductibilidad. Entonces hay que cumplir estas condiciones. Por ejemplo, en este de acá tendríamos que es 0.7 raíz de 250 entre 4200. En este de acá, como el concreto, bueno, tenemos dos condiciones: cuando F'C es menor a 280 y cuando es mayor a 280. En este caso, como nuestro concreto es de 250, pues aplicamos este de aquí. Y para el ρ máximo, pues nos quedaría que sería 0.9 por F'C, que es 212.5, entre Fy, que son 4200, por 6000, por beta 1, que es 0.85 para este caso, sobre 6000 más 4200. Entonces, ya calculando, nos quedaría que el ρ mínimo sería 0.2026 y el ρ máximo 0.0228. Ok. Otra vez, vámonos a la siguiente hoja y vamos a poner para dirección X y para dirección Y. Listo. Entonces vamos a calcular el factor Q, que es el factor de acero, que sabemos que es 1 menos raíz de 1 menos 2 veces el momento último sobre Fr B por D al cuadrado por F'C. Listo. Recuerden, todo esto viene desde la clase de concreto. En el caso, aquí tendríamos que Q va a ser igual a 1 menos raíz de 1 menos 2 veces MU. Y MU para X, en este caso, tenemos que es de 1.35. Nada más que aquí, cuidado, estamos trabajando en toneladas metro. Si yo lo quiero convertir a lo que sería kilogramos centímetro, pues me basta con multiplicar aquí por 100.000 y con esto lo convierto a kilogramos centímetro. Entre Fr, recordemos que el Fr para flexión, de acuerdo con el reglamento, es de 0.9. Por B, ¿cuánto vale B en este caso? Recordemos que hace un momento decíamos que estamos diseñando un ancho unitario, por lo tanto, estamos considerando que B es de 1 metro o también 100 centímetros, es lo mismo. D, habíamos dicho que teníamos que eran 15 centímetros, recuerden aquí todo en centímetros, por F'C, que tenemos que es 212.5. Así. Ahora para Y,
lo voy a poner un poquito más para acá. Para y, pues sería la misma fórmula. Aquí la vamos a pegar, a ver si nos deja. Ahí está. Listo. Pero lo que cambiaría para y, perdón, es con esto. Es el momento, que para y tenemos que es de 1.66. Listo. Entonces este sería x y este de acá sería y. Entonces qx nos quedaría de 0.031, qy nos quedaría de 0.039, de 0.04 ya redondeado. Calculamos ρ, que para no confundirnos, este de aquí lo voy a poner ρc, que va a ser el ρ calculado, vamos a decir, que sería q multiplicado por fb', y dividido entre fy. Entonces acá tendríamos que sería 0.031 multiplicado por 212.5 entre 4200. Y acá tendríamos que sería 0.04 por 212.5 entre 4200. Ok, entonces tendríamos como resultado en x 0.2015, aquí vamos a poner en x, y en y tendríamos 0.002. Vamos a hacer la comparativa, me lo voy a traer a la siguiente. Listo. Me lo voy a llevar a la siguiente hoja. Ahí está. Y también me voy a traer el valor de ρ mínimo. Que sería 2,026. Y ρ máximo, que sería 0.0228. Y hay que revisar la siguiente condición. Vamos a decir que el ρ útil o el ρ utilizar, aquí vamos a poner la primera condición. Si el ρ calculado es menor al ρ mínimo, entonces el ρ útil o utilizar va a ser igual al ρ mínimo. ¿Sale? Entonces prácticamente si este valor es menor a este, pues nos quedamos con este, ¿verdad? Porque es el mínimo, justamente es lo que como mínimo nos pide el reglamento para evitar el agrietamiento. Ahora, si ρ mínimo es menor, menor o igual al ρ calculado, y a su vez este es menor e igual al ρ máximo, entonces el ρ utilizar va a ser el ρ calculado. ¿Sale? Es decir, que si este valor que calculamos queda entre estos dos valores, prácticamente utilizamos el que calculamos. Y la última condición, si el ρ máximo es menor al ρ calculado, entonces hay que aumentar h. Aumentar h. O bueno, sí, o disminuir el momento. ¿Sale? En esta última condición, pues prácticamente estamos diciendo que nuestro ρ calculado no puede ser mayor al máximo, porque entonces, otra vez, repito, estaríamos diseñando un elemento frágil. Entonces, aumentar h para que obviamente se reduzca el ρ calculado,
o disminuir el momento. ¿Cómo podemos disminuir el momento? Pues aquí se ve en los cálculos que hicimos por acá. Tendríamos que disminuir el x. ¿Y cómo podemos disminuir el x? Pues quizás aumentando el dado. Si ya vimos que con este dado pasa, si aumentamos más el dado, pues también va a seguir pasando, ¿verdad? Lo que es la revisión por penetración. Y pues ya tendríamos esta condición cumplida. Entonces revisamos cuál de estas tres se cumple y podemos ver que para ambos, los dos, son menores al ρ mínimo. Entonces, tanto para el ρ útil, vamos a decir, aquí, perdón, el ρ útil en x, pues entonces vamos a terminar ocupando el ρ mínimo, y también para el ρ útil en y vamos a terminar utilizando el mínimo, porque ambos son menores al mínimo, y aquí tenemos la condición, el ρ útil va a ser igual al ρ mínimo. Y calculamos el área de acero. Recordemos que el área de acero va a ser el ρ útil multiplicado por B por D. Entonces nos quedaría que el área de acero, vamos a decir el área de acero en X, sería igual a 0.0026 por B. Recordemos que B es un ancho unitario, es decir, 1 metro o 100 centímetros. Y D teníamos que son 15. Y pues prácticamente para Y nos quedaría exactamente lo mismo, ¿no? Porque también nuestro ρ útil quedó de 0.026. Entonces aquí nos quedaría 3.9 centímetros cuadrados y acá también 3.9 centímetros cuadrados. Ahora, como estamos en esta condición, quizás lo que se pudiera hacer es volver a regresarnos a la parte de penetración y ver si podemos disminuir nuestra h, que había quedado de 20 centímetros. Entonces, en lugar de tener una h, aquí le voy a poner de 20 centímetros, a lo mejor y la podíamos disminuir a 18 o incluso quizás todavía se podía haber quedado como 15. Pero bueno, en este caso ya lo tenemos de 20 y vamos a continuar con ese cálculo. Entonces, en la siguiente tendríamos que acero en x, o el área de acero en x es de 3.9 centímetros cuadrados, y el área de acero en x es, perdón, en y, pues también es de 3.9 centímetros cuadrados. Y hay que proponer qué varilla vamos a utilizar. Recordemos que tenemos varilla del 3, varilla del 4, por ejemplo, si utilizamos varilla del número 3, recordemos que su área de acero es de 0.71 centímetros cuadrados. Y si utilizamos varilla del número 4, el área de acero es de 1.27 centímetros cuadrados. Si utilizamos varilla del número 5, el área de acero va a ser igual a 1.99 centímetros cuadrados. Entonces vamos a revisar con las tres para ver cómo nos queda. Si yo quiero calcular la separación, bueno, primero aquí con el número de varillas, el número de varillas sería igual al área de acero que necesitamos dividida entre el área de acero de la varilla que estamos proponiendo. Y si yo quiero la separación, vamos a tener que dividir 100, o bueno, lo correcto sería colocar aquí la base dividida entre el número de varillas, es decir que nos quedaría 100 dividido entre el número de varillas. Y si sabemos que el número de varillas es esto, pues entonces nos quedaría que la separación sería 100 por el área de acero de la varilla entre el área de acero que necesitamos. Entonces voy a sustituir con las tres. Bueno, ya sustituido nos quedaría de la siguiente forma. La varilla del número 3 nos quedaría que la separación sería cada 18.20. Lo correcto sería redondear al múltiplo inferior de 5, que en este caso de 18 pues sería 15. Con la varilla del 4 nos da 32, pues a 30, y con la varilla del 5 a 51.
Entonces, si se dan cuenta, entre más grande va siendo el calibre o el diámetro de nuestra varilla, pues más grande va siendo la separación, ¿verdad? En este caso podríamos considerar esta, o incluso esta todavía, pero bueno, siempre vamos a optar por utilizar la varilla de menor diámetro. Y si recordamos, pues es el mismo acero para X como para Y, entonces por lo tanto podemos decir que si utilizamos varilla del número 3, tanto para el momento en X como para el momento en Y, pues nos quedaría con la misma separación. Aquí ya tengo listo el diagramita y por ejemplo estas varillas que están de color rojo, pues sería la varilla del número 3. Del número 3. Recuerden que también se puede poner como 3 octavos de pulgada, es lo mismo. Y la de azul, pues también sería la varilla del número 3. Y recordemos que hay que especificar cómo sería la separación. Les recuerdo, esta que estoy colocando aquí de rojo es la de X y la de azul es la de Y, que sería entonces aquí a cada 15 centímetros y esta de acá a cada 15 centímetros. O bien pudiéramos poner aquí varilla del número 3 a cada 15 centímetros en ambos sentidos. Normalmente lo que yo les recomiendo es que traten de que quede así, la misma separación en ambos sentidos, para que constructivamente sea más sencillo y igual para el maestro o el técnico en construcción o el arquitecto o quien sea que esté construyendo pueda entender que va a ser varilla del número 3 en ambos sentidos y nos quede un armado o un emparrillado parejo prácticamente. Entonces hasta aquí ya tendríamos nuestro armado y un punto muy importante. Si recordamos nuestro diagrama, me regresé. Nuestro diagrama, nuestro diagrama de momento era un diagrama de momento positivo, entonces recordemos que cuando el momento es positivo, pues el acero va en la parte inferior, es por eso que aquí tenemos la parrilla en la parte inferior del elemento. Si el momento hubiera sido negativo, pues entonces el acero va en la parte superior. Bueno, entonces en el siguiente video todavía nos faltaría hacer la revisión por cortante. Recordamos que por acá calculamos justamente el cortante último y el cortante efectivo. Y la revisión por temperatura.